Mi nombre es Jaime Alberto Londoño, soy profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional Sede de Manizales y hoy vamos a continuar con el curso de cálculo vectorial. En particular vamos a hacer una clase referente a la regla de la cadena para funciones en varias variables y vamos a ver aplicaciones de esta versión de la regla de la cadena y su significado. Vamos como caso particular a ver el teorema de la función hipotética. Entonces, la regla de la cadena para funciones vectoriales dice de la siguiente forma. Si uno tiene una función diferenciable definida en un conjunto de RD y U es una función que va desde un subconjunto de Rm en RD, noten la diferencia con la versión que vimos en una clase anterior en donde esta era una función de una variable. En una variable, pues aquí son funciones que van de m variables en d variables, ¿no? Entonces, si u es una función diferenciable en RD, ¿en qué sentido queremos decir que es diferenciable? Pues esta función, al tomar valores en RD, tiene d componentes y por lo tanto son d funciones distintas a las que estamos mirando. Lo que se pide es que cada una de esas funciones sea diferenciable en el sentido que hemos definido anteriormente. Entonces, si esas funciones son diferenciables y tenemos un punto fijo en M, que llamamos C igual a C1, C2, Cm, y U de ese punto es igual a un punto D en RD, entonces la función compuesta, f compuesta U de X, es una función que va de m variables en los reales, es una función diferenciable y además podemos calcular las derivadas parciales. De hecho, podemos calcular las derivadas direccionales, pero como habíamos visto en la clase anterior, si uno conoce las derivadas parciales, puede calcular las derivadas direccionales. Entonces, en particular, podemos calcular las derivadas direccionales de esta función, que resulta ser la derivada direccional de la función y en la dirección y de la función g en el punto C, es el gradiente de la función en el punto D, D es la imagen de este C, mírenla acá, producto punto, la derivada con respecto a la yésima variable del vector, pues, de funciones U1, U2 hasta UD, que son las componentes de esta función. Entonces eso me da un vector aquí de d variables, producto punto, otro vector de d variables. Cuando se desarrolla ese producto punto, pues nos queda esta fórmula de acá. La demostración es de nuevo una aplicación del concepto de diferenciabilidad de todas las funciones involucradas. Entonces, como por ejemplo las funciones u sub i son diferenciables, entonces existen funciones g sub i, cada una pues de m componentes y una función g de d componentes, de forma que las funciones u sub i resultan poderse aproximar linealmente pues con h producto punto el gradiente de u sub i en c y tienen estas funciones de error, que ya sabíamos que la propiedad de diferenciabilidad es que el límite de estas funciones de error cuando h tiende a 0 son 0, y lo mismo para la función f, ¿sí? Que es la otra que decimos que es diferenciable. Va a existir una función de error que satisface que el límite cuando k tiende a 0 de g de dk es igual a 0, y además la aproximación lineal de la función difiere de la función en ese error producto punto k. Bueno, entonces juntando todo eso, uno evalúa la diferencia entre f de u de c más h y f de u de c, y eso nos da que esa diferencia, o lo que es lo mismo f de u de c más h, se puede escribir como f de u de c más la aproximación lineal que tenemos acá, más el error.
que ya habíamos visto que como las funciones son diferenciables se pueden escribir de esta forma. Y ahora lo que hacemos es reescribir lo que es k de h. K de h es esta función de acá, k de h es u de c más h menos u de c, y cada u es una función de varias componentes, entonces la reemplazamos aquí y entonces ¿qué nos queda? Nos queda que esto es f de u de c más k de h, producto punto gradiente de la función en u de c más el error. Ahora reemplazamos, como habíamos dicho, k de c, k de h y de nuevo lo reemplazamos en la aproximación lineal más el error, desarrollamos y después de hacer todo eso nos queda esta expresión, que es un poquitico larga y aburridora, pero nos queda f de u de c más la sumatoria sobre h de esta cosa de acá que está resaltada en gris, más esta cosa que es un poquitico más larga. Pero lo importante es que son funciones que multiplican a hj, eso es lo importante. Bueno, entonces lo que observamos es que si esto es cierto, debido a la diferenciabilidad de todas las funciones involucradas, entonces el límite cuando h tiende a 0 se vuelve que esta expresión de acá, el límite de esta cosa es 0, por lo tanto todo este límite es 0 y cada una de las funciones que acompaña a hj va a tener un límite 0, lo mismo acá. Las funciones que acompañan a hj tienen un límite 0 porque estas gji se van a 0 cuando h tiende a 0 y nos queda esta expresión de acá que es la suma sobre j de hj por estas expresiones. Pues listo, eso ya prueba la diferenciabilidad porque entonces tenemos unas expresiones que multiplican a hj, esas las componentes de aproximación lineal y por lo tanto eso nos está diciendo, mire, esta es la derivada de la función que tenemos con respecto a xj. Eso lo habíamos visto antes. Y además el término que queda es una expresión para el término que queda acompañando a cada hj, es una expresión que cuando h tiende a 0 se va a 0. Que esa es la definición de diferenciabilidad. Por lo tanto, la función que tenemos es diferenciable y no solamente es diferenciable, este término gris de acá resulta ser la derivada de esa función con respecto a xj. Esa es toda la prueba de que la función es diferenciable y que además la derivada direccional en la dirección de j es exactamente esta expresión que era lo que se estaba diciendo. Entonces, la regla de la cadena para curvas es un caso particular de esta regla de la cadena cuando el dominio de acá no es k, sino que es sencillamente un intervalo. Entonces obtenemos exactamente lo mismo de antes. La regla de la cadena para funciones en dos variables, pues se vuelve esto, ¿no? La derivada de g con respecto a x, pues resulta ser esta expresión de acá, es la suma sobre j de f de uj evaluada en de u de c por la derivada de uj con respecto a x evaluada en c. Y lo mismo, de forma análoga, se puede calcular la derivada de g con respecto a y. La regla de la cadena para funciones de tres variables se volvería estas expresiones que tenemos acá. De aplicaciones de estos conceptos de la regla de la cadena. El primer ejemplo que queremos ver es el teorema de la función implícita. La aplicación directa de la regla de la cadena va a estar en la forma como podemos calcular las derivadas de las funciones que quedan definidas implícitamente. El teorema per se de la función implícita no es consecuencia de la regla de la cadena, pero sí la fórmula cómo nos permite calcular las derivadas de las funciones definidas implícitamente. Entonces, supongamos, para entender el teorema de la función implícita, un ejemplo. Supongamos que tenemos la función x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, todos sabemos, f en 3, 4 es 5, y acá calculamos, por ejemplo, las derivadas con respecto a x y con respecto a y de esa función. Acá vemos una gráfica de lo que está pasando.
La función es x cuadrado más y al cuadrado y estamos dibujando acá la curva de nivel asociada a esa función. Es una curva en dos variables. Listo. En cualquiera de estos puntos, en el punto 3, 4, por ejemplo, la derivada de esta función evaluada en el punto 3, 4, miren, con respecto a x y con respecto a y son números. Con respecto a y da 8 y con respecto a x da 6, son números que son distintos de 0. Entonces, en este caso, obviamente, sería ridículo tratar de despejar a y en términos de x para encontrar esta superficie o esta curva de nivel. Pero en muchos casos las expresiones son tan complicadas que no es posible despejar. Entonces necesitaríamos algún teorema que nos garantice que la expresión define una función. En este caso la define. Y escogemos este caso únicamente para ilustrar el teorema, no porque sea útil. Aquí no es útil el teorema, pero sí nos sirve para ilustrar las ideas que queremos expresar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función y supongamos que quisiéramos encontrar la función definida implícitamente. La función definida implícitamente quiere decir la función que cuando yo despejo y en términos de x, esto me da una nueva función. ¿Y cómo es esa función? Entonces, en este caso es posible despejar, en muchos casos no es posible despejar. Bueno, entonces, ¿qué observamos? Cuando ustedes cogen un punto como este, es posible despejar la y en términos de x. Claro, en este caso en particular se puede hacer. Y va a haber una única función y definida en x que nos va a dar la solución de la superficie o de la curva de nivel, en este caso en particular, que en este punto toma los valores especificados. Esa función, cuando ustedes la despejan, pues, por ejemplo, si es la parte superior y queremos que f de 13 a 4 es la función f de x raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Esa función, después de despejarla, etcétera, etcétera, es una función diferenciable. Y es una función diferenciable en el intervalo menos 5, 5. Entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena dice, en esencia, lo que hace es generalizar lo que tenemos en la gráfica que estamos mostrando. Lo que dice el teorema de la función implícita es, si usted tiene la función y quiere la curva definida implícitamente como la curva solución a x cuadrado más y cuadrado igual a 25, eso define cuando el valor de la función vale algo específico, por ejemplo en este caso f en 3 vale 4, para que esté en la curva de nivel. Esa función definida implícitamente es única, es diferenciable, es decir, va a haber una única función que va a representar a la curva de nivel de la función original. Y además, esa función va a ser diferenciable y no solamente va a ser diferenciable, sino que se pueden calcular las derivadas de esta función en este punto. Por ejemplo, la derivada daría la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto. Para ser más preciso, lo que dice el teorema de la función implícita es que si tenemos una función diferenciable f, piensen que esta f es el equivalente a x cuadrado más y al cuadrado de ahora, y un punto c, el punto c es el equivalente en este caso al punto 3, 4, que está en la superficie de nivel de f en d, es decir, a la superficie de nivel que teníamos ahora de x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y supongamos que la derivada de f con respecto a alguna variable es distinta de 0. En este caso, por ejemplo, con respecto a ambas variables, miren, es distinta de 0. Entonces, para cada variable que es distinta de 0 hay una consecuencia. Entonces, lo que está diciendo el teorema es que si hay una variable en donde las derivadas de f con respecto a esa variable son distintas de 0 en el punto, entonces hay una bola de radio r centrada en las otras coordenadas y una única función continua y de hecho diferenciable definida en la bola tal que el valor de la función en el punto de todas las otras variables es igual a la variable que estamos mirando y de forma que hace parte la función define
la superficie de nivel. Es decir, en el ejemplo que teníamos anteriormente, lo que tenemos es que va a haber una función definida en algún intervalo de 3, si estamos mirando el punto 3, 4, un intervalo de 3, que puede ser muy grande, que puede ser muy pequeño, el teorema no nos dice qué tan grande debe ser, de forma que yo puedo coger todos los puntos de la curva de nivel y esos puntos definen una función, en este caso, de y en términos de x. ¿Por qué? Porque la derivada de la función de esta con respecto a y es distinto de 0. Como eso es posible, entonces eso me va a definir la función, mírenla acá, de forma única y esa función es diferenciable y además podemos calcular las derivadas de esa función y están dadas en términos de las derivadas parciales de la función original y están dadas por esta fórmula. La derivada de f con respecto a xy de f minúscula es igual al negativo de la derivada de f con respecto a xy en c sobre la derivada de f con respecto a xn. Xn es sencillamente la variable con respecto al cual la derivada de f con respecto a xn es distinta de 0. En nuestro ejemplo, por ejemplo, aquí la derivada de f con respecto a y es distinta de 0. Eso es cierto en este punto, miren, es 8, y es en esencia cierto en todos los puntos con excepción de este punto y este punto, del punto 1, 0 y del punto menos 1, 0. Ahí la derivada de f con respecto a y sí da 0. Es decir, ahí no es aplicable el teorema. Es decir, ahí no va a haber un intervalo centrado alrededor de 1, de tal forma que la solución del conjunto de puntos que define implícitamente la función se puede definir como una función. Claro, y el problema es que no va a ser posible encontrar un intervalo alrededor de 1. Puede que hacia un lado sí, pero lo que dice el teorema que estamos mencionando hace referencia a que tiene que haber un intervalo centrado en el punto en donde se cumplen las condiciones. La prueba del teorema de la función implícita está fuera del alcance del contenido del curso, es un teorema difícil de probar, pero lo que sí podemos hacer es ver cómo aplicación de la regla de la cadena nos puede dar cómo podemos calcular la derivada de las funciones implícitas definidas que son garantizadas por el teorema de la función implícita. Entonces, en particular, si tal función existiera, que esa es la parte difícil de probar, necesariamente pues f en x1, x2, xn-1 veces f de x1, x2, xn-1 tendría que ser igual a d, que d sería constante porque estamos en una superficie de nivel de la función f y estamos mirando el conjunto de todos los puntos que se igualan a d. Bueno, por lo tanto podemos aplicar la regla de la cadena en este caso. Cuando ustedes aplican la regla de la cadena y calculan la derivada con respecto a la yésima variable de la composición de estas dos funciones, nos da exactamente esto que tenemos acá. Claro, ¿por qué tiene que ser la derivada 0? Pues la derivada de una constante 0. Por lo tanto, la derivada de esta función con respecto a xy, que por la regla de la cadena resulta ser esto, es igual a 0. El resultado final con respecto a la derivada de f con respecto a xy se obtiene sencillamente despejando y observando que esta expresión de acá tiene derivada distinta de 0 por hipótesis. Entonces uno puede pasar, perdón, esta expresión de acá, discúlpeme. Esta expresión de acá tiene una derivada distinta de 0 y cuando ustedes despejan y pasan a dividir, pues esta cantidad de acá es distinta de 0. Existen versiones más generales del teorema de la función implícita que incluyen a funciones vectoriales. El teorema de la función implícita es especialmente útil cuando la función está definida a través de una fórmula que satisface, pero no es posible dar una forma explícita para la función. En nuestro ejemplo de ahora, la función era x cuadrado más y al cuadrado igual a algo. Esa era la función. Y ahí despejar las superficies o curvas de nivel, igualar eso a una constante y despejarla era extremadamente sencillo. Uno podía despejar la y obtenía la función. Pero en muchos casos donde realmente es útil el teorema es en aquellos casos en donde no es posible despejar a y porque la fórmula es demasiado complicada. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. La otra observación es que el teorema que tenemos
tiene una versión análoga para cualquier variable con tal de que la derivada parcial de la función original con respecto a esa variable sea distinta de cero en el punto C. Y el análisis es en esencia el mismo, no cambia en nada. La última observación es que el teorema de la función implícita no garantiza qué tan grande es la región que tiene que contener al punto, que define implícitamente la función. Lo único que dice es que hay una región que con seguridad va a tener un radio mayor que cero, pero no me dice qué tan grande es. En algunos casos el radio puede ser infinito, en otros casos puede ser muy pequeño, pero no dice nada más. Pero lo que sí dice es que la función definida en ese punto va a terminar siendo diferenciable y podemos calcular las derivadas de la función. Bueno, y ahora como ejemplo de la regla de la cadena y del teorema de la función implícita, vamos a revisar cómo calcular estas derivadas parciales de las funciones definidas implícitamente. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x cuadrado más y al cuadrado. Entonces ahora cogemos la curva definida implícitamente x cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Con excepción de todos los puntos, exceptuando los puntos extremos 5, 0 y menos 5, 0, la derivada de f con respecto a y en esos puntos es 0 y en todos los otros puntos es distinta de 0. Si ustedes observan entonces el teorema de la función implícita me dice, mire, a lo largo de toda esta curva definida implícitamente, si usted coge cualquier punto sobre el círculo que no sean esos dos extremos, esa curva va a estar define una función de y en términos de x, con excepción de si yo quiero que el centro sea o el punto 5, 0 o el punto menos 5, 0. En esos dos casos no. Pero en los otros casos sí puede haber todo un intervalo, y esto es muy importante, centrado en el punto, todos con excepción del punto 5, 0 y menos 5, 0, de forma que la curva queda definida implícitamente por la función original que es x cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Entonces, cojamos por ejemplo el punto 3, 4. Miramos la función, el punto 3, 4 está sobre el círculo de radio 5 y en este caso la función define una función implícita de y en términos de x y podemos calcular la derivada de esta función en el punto 3. Claro, la derivada de f con respecto a x en el punto 3 es el negativo de la derivada de f con respecto a x en el punto 2, 3 sobre la derivada de f con respecto a y en el punto 2, 3. Reemplazando nos da menos 2 tercios. Por último, uno, en este caso en particular, puede despejar explícitamente la función porque es posible, ¿no? Y en ese caso, cuando uno despeja explícitamente la función en el intervalo menos 5, 5 y calcula la derivada, pues nos da exactamente la misma expresión. Observen que acá uno puede saber hasta dónde va el intervalo porque puede despejar. En el teorema de la función implícita no nos garantiza qué tan grande va a poder ser el intervalo. Digamos, en este caso, si escojo el punto 3, el intervalo va a ir hacia el lado derecho hasta 5. Y en el lado izquierdo podría ir hasta menos 5, pero si lo quiero simétrico, entonces solamente podría ser de tal forma que la distancia hacia la derecha y hacia la izquierda sea igual, sea de 2 unidades. Entonces el intervalo iría desde 1 hasta 5, siendo 3 el punto medio. Otro ejemplo es el teorema de la función implícita aplicada a otra fórmula. Lo interesante de esta fórmula, además de que es un ejemplo de 3 variables, es que en esta no es posible despejar la z, por ejemplo, en función de x y de y. Miren, tenemos la función en 3 variables, x al cubo más y al cubo más z al cubo, menos 2xyz. Esa es la función en 3 variables y queremos mirar la superficie de nivel. Esa superficie de nivel va a ser una superficie en R3. Para cada valor dado, en este caso 1, va a haber toda una superficie. Listo, tenemos una superficie. Ahora, lo que dice el teorema de la función implícita es que si ustedes se paran en cualquier punto de esa superficie, acá vemos la superficie, en cualquier punto de esa superficie, con tal de que la derivada de esta función de la izquierda con respecto a z sea distinto de 0, en este caso, ese punto, entonces va a haber un intervalo, en este caso no un intervalo, sino una bola alrededor del punto 1, 1, donde en el plano XY,
Va a haber una bola probablemente muy pequeña en este caso, de forma que esta superficie de nivel, los valores de esta superficie de nivel son o corresponden a los valores de una función z en términos de x y de y. Entonces eso es lo que nos diría el teorema de la función implícita, y el teorema de la función implícita también nos permitiría calcular las derivadas direccionales de esa función con respecto a x y con respecto a y. Acá las tenemos calculadas. Viendo un script de GeoGebra que nos haga un grafiquito de esto para poderlo visualizar mejor. Entonces, en el script de GeoGebra vemos, por ejemplo, cómo es la superficie de nivel. Acá hacemos una gráfica, ahí la pueden ver ustedes. Esta superficie de nivel corresponde a la superficie del nivel de esta función de acá, x al cubo más y al cubo más z al cubo menos 2xyz, igual a un valor, en este caso igual a 1. Para distintos valores nos van a dar superficies de nivel distintas. Ahora, lo que estamos haciendo en el ejemplo que acabamos de explicar es coger el punto 1, 1, 1, es decir, en XY es el punto 1, 1 y en Z es el valor 1. Y entonces estamos viendo que va a haber una región alrededor del punto 1, 1 que puede ser muy pequeña, de forma que esta superficie está definida a través de una función en dos variables, en X y en Y. Y podemos calcular las derivadas de esa función con respecto a x y con respecto a y, como ya lo explicamos anteriormente. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Hemos visto la versión en varias variables de la regla de la cadena y vimos también una aplicación muy interesante de ese teorema de la regla de la cadena en varias variables, y en particular vimos el teorema de la función implícita y cómo esa regla de la cadena nos permite calcular las derivadas de la función definida implícitamente, cuando el teorema de la función implícita nos permite saber que tal función existe. Eso es entonces todo en la clase de hoy. Les recuerdo que hay un material de estudio, por favor síganlo, hagan los ejercicios y eso es todo. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.